Entonces, hoy quiero compartir sobre el perdón de Dios y la muerte de Jesús en la cruz, cual perdonó nuestros pecados, es lo que hace posible nuestra relación con Dios, la transformación y el florecimiento en esta vida y nuestro pasaje al cielo. Y para los que ya son hijos o hijas de Dios, tu momento de salvación ya haya sido un momento inolvidable de celebración o un instante de cual ni te diste cuenta, pero ese momento pasa cuando Dios te confronta con tu pecado por primera vez y te arrepientes. Pero ya después de ese momento, ya eres un hijo o hija de Dios y tu salvación está asegurada. Entonces, si pecas, no vas a perder la salvación. Ahora, eso no es permiso para pecar, porque si pecas hay consecuencias. Puedes perder tu libertad, tu familia, puedes perder todo en esta vida. Vimos todo lo que perdió David, pero no vas a perder la salvación o la vida eterna. Eso te lo dio Dios cuando te arrepentiste esa primera vez y le entregaste tu vida y no te lo va a quitar. Ha prometido no soltarte de su mano y mantenerte fijo cuando tú no puedes. Esa realidad nos debería de motivar para alejarnos de nuestro pecado y complacer a Dios, quien ha sido generoso con nosotros, que aunque no lo merecemos, nos ha perdonado nuestro pecado. Y si no le has pedido perdón a Dios por tus pecados, es muy simple, confiésaselo, pídele perdón. Todo empieza con la confesión. Dios no te quiere castigar y no te está buscando para regañarte, quiere liberarte. Eso empieza cuando primero confesamos y continúa mientras mantenemos el hábito de confesar. Confiesa y experiencia la gracia de Dios. No tenemos nada que ofrecerle a Dios. Llegamos con Él con manos vacías, pero en su gracia nos ha proveído un proceso milagroso para cubrirnos, la confesión. ¿Y cómo puedes saber si Dios te ha perdonado? Fácil, si has confesado. Si has confesado, estás perdonado. ¿Has confesado? Si no, cada momento es una oportunidad. Arrepiéntete, confiesa tus pecados hacia Dios y sé perdonado. Entonces, hoy quiero hacer 4 preguntas. ¿Cuáles son? ¿Cómo conseguimos que Dios nos perdone? ¿Qué es el perdón de Dios? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo nos afecta? ¿Y cómo debemos responder? Cuando David cometió adulterio con Betsabé y asesinato contra su marido, David ya conocía a Dios, ya era una persona salvada. Sin embargo, cometió esos graves pecados, casi sin darse cuenta, y paga muchas consecuencias por el resto de su vida. Pero cuando lo confronta el profeta Natán con su pecado, David se desmorona de vergüenza y culpa y se arrepiente. La primera cosa que hizo cuando se arrepintió es confesar. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cómo conseguimos que nos perdone Dios? Confesando y abandonando nuestros pecados. Cuando confesamos nuestro pecado, abrimos una puerta en nuestra alma por donde Dios puede entrar y hacer sus obras en nuestra vida. Todos hemos pecado. Ninguno de nosotros merecemos ser perdonados, pero Dios es un ser bondadoso, lleno de gracia y misericordia. Y aunque todos pecamos y todos sentimos la culpa y la vergüenza causada por nuestro pecado, hay quienes no quieren seguir pecando, hay quienes están avergonzados y decepcionados consigo mismo y quieren cambiar, pero no saben cómo qué hacer. Gracias a Dios, la Biblia nos dice exactamente qué hacer, confesar. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando confesamos, Dios nos perdona. Es así de fácil. El perdón de Dios tiene muchas implicaciones. No quiere decir nada más que borra nuestra consecuencia de muerte, también nos da paz en esta vida. Y una paz muy específica, causada por la ausencia de la culpa. Mira Salmos 32:5. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor.
y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Dios borra nuestra culpa y la reemplaza con paz. David, aunque sufrió una vida terrible, tuvo mucha paz después de haber sido restaurado con Dios. Pero tenemos que estar conscientes de esa realidad y actuar como si fuera verdad cuando no lo sentimos. Van a existir muchas situaciones donde te sientes culpable, a lo mejor porque pecaste, o muy probablemente porque el diablo te está atacando para robarte tu paz y desviarte del camino recto hacia Dios que vas caminando. El diablo te desvía a través de convencerte de pecar y convencerte que Dios no te va a perdonar. Porque cuando pecamos, tenemos la tendencia de huir y escondernos, como Adán y Eva. Y lo último que vamos a hacer cuando estamos en un estado de negación o cuando rehusamos hacernos responsables por sí mismos es confesar. Pero confesar es el vehículo al perdón de Dios. Entonces tenemos que asegurarnos que tengamos un hábito de confesar. Por eso a los niños en la iglesia les enseñamos a confesar sus pecados todas las noches, todos los días. Ahora, no siempre estamos conscientes de lo que hemos hecho o del pecado que nos infecta. Entonces tampoco te tienes que culpar o castigar por eso, pero también tenemos que pedirle a Dios que nos revele nuestro pecado. Y mucho del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas es hacernos conscientes de nuestro pecado. Entonces, si te sientes incómodo, mal, irritado o avergonzado por algo que hiciste, llévaselo a Dios, confiésaselo. O a lo mejor no es pecado lo que sientes. A veces la vergüenza que sentimos es porque alguien pecó contra nosotros, porque nos hicieron algo malo. Eso también confiésaselo a Dios y Él va a ser fiel para consolarte y ayudarte. Y otras veces puede ser difícil saber lo que sentimos porque estamos acostumbrados a huir y a escondernos, hasta de nosotros mismos. Pero hay momentos donde Dios muy claramente nos revela algo que tenemos que confesar, como cuando Natán fue con David. Y cuando eso pase, no pierdas la oportunidad. Mira que dice Levítico 5:5. Cuando te des cuenta de tu culpabilidad en cualquiera de estos casos, deberás confesar tu pecado. Así de simple nos dice Levítico 5:5. Cuando te des cuenta de tu culpabilidad, deberías confesar tu pecado. Eso requiere ser honesto y auténtico. Y para muchos eso es difícil porque el orgullo nos hace creer que tenemos que complacer al mundo y ser fuertes. Para el hombre mexicano tenemos que ser machos. Y muchos consideran la confesión o el lamento una debilidad, pero sin embargo tienes que ser muy valiente para ser honesto. Para otros es difícil no castigarse. Mucha gente internaliza la culpa y no pueden parar de castigarse por haber pecado, de sentirse mal, de pensar que no lo van a perdonar Dios, de pensar que ya no tienen esperanzas, de castigarse por no haberse dado cuenta, por haber cometido un error, por no haberse defendido. Ese autocastigo se convierte en un hábito que te enjaula en un ciclo de miseria. Y Dios quiere y puede liberarte de eso. No te tienes que castigar. Jesús ya fue castigado para que no tengas que castigarte. Así de bueno es Dios. No tienes que huir o esconderte. Dios igual te ve. Confiésale tus pecados, tus miedos, tu culpa, lo que te han hecho, tu vergüenza. Dios te va a perdonar, Dios te va a ayudar y te va a consolar. Una palabra para los que están preocupados sobre su salvación, los que están preocupados si Dios los ha perdonado o no. Toma en cuenta que si estás preocupado por lo que hiciste, si estás cuestionando si de verdad te ha perdonado Dios, o si estás cuestionando la autenticidad de tu fe, es porque tienes fe, es porque tienes salvación. Eso parece una contradicción, pero no es. Si estás cuestionando tu salvación, es porque tienes una salvación que cuestionar. Tienes algo para cuestionar. Si no tuvieras fe, no estuvieras cuestionando nada. Entonces ten paz cuando estés cuestionando y preocupado. Los que no tienen fe no sienten culpa por su pecado. Han huido tan lejos y se han escondido tan profundamente en su mente que sienten placer por hacer pecado y odian el bien, se burlan de lo bueno y del sufrimiento de los quienes sufren. Les da placer.
Si estás preocupado o avergonzado, eso es una forma de estar arrepentido. Eso quiere decir que le crees a Dios y que te importa la condición de tu espíritu, y eso es bueno, aunque no se siente bien. Si estás decepcionado o avergonzado por lo que hiciste, o cuestionas si realmente te ha perdonado Dios, o si realmente estás arrepentido, considéralo como una confesión. Llévaselo a Dios cuantas veces tengas que. Cuando confesamos, Dios nos perdona. Y cuando Dios nos perdona, nos quita la culpa. Entonces no la vuelvas a agarrar. No te aferres a tener culpa. Ten paz. Si te preocupa tu salvación, si piensas que a lo mejor Dios no te perdonó, eso es una seña que Dios te ha perdonado y que tu salvación está asegurada. El diablo te está atacando, no le creas. Ten paz. Y si no te has arrepentido o no te sientes muy arrepentido, igual díselo a Dios. Si sabes que lo que hiciste es pecado, pero no te sientes mal, igual confiésaselo y para de hacerlo. Pídele a Dios que te ayude a estar arrepentido. Pídele perdón por no estar arrepentido. Ruégale que te ablande el corazón. Decirle a Dios que no te sientes mal o culpable por lo que hiciste, por lo malo que hiciste, es una confesión. Y Dios va a honrar eso. Ahora, Dios también nos instruye a confesar nuestros pecados a, a la gente que confiamos. Y usa ese proceso para bendecirnos. Santiago 5:16. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Eso es una promesa tremenda. Tenemos que encontrar uno o dos hermanos, un grupo de gente en quien confiamos, con quien podemos platicar bien. Personas que también buscan a Dios. Y con esas personas debemos de formar el hábito de confesar nuestros pecados. Cuando confesamos, el pecado pierde su poder de la muerte y el perdón de Dios nos da vida. Cuando confesamos, paramos de huir. Salimos de la oscuridad donde estábamos escondidos hacia la luz de Dios, en plena vista, donde todos a lo mejor pueden ver lo que hiciste, pero también pueden ver la persona nueva que eres, una persona perdonada por Dios. Ser perdonados es ser bendecido. Por eso dice que oren los unos por los otros, para que sean sanados. Entonces, a través de las confesiones y oraciones que hacemos juntos, Dios nos va a sanar. No tenemos mucho que ofrecer, hermanos. Llegamos con Dios con manos vacías y una lista de pecados y errores que hemos cometido. Pero Dios responde con perdonarnos. Eso es gracia. Cual nos lleva a la segunda pregunta que estamos haciendo. ¿Cuál es? ¿Cómo es el perdón de Dios? Si tuviéramos que describir el perdón de Dios en una palabra, sería gracia. No merecemos que Dios nos perdone, pero es cómo responde Dios a nuestra maldad. No quiere decir que no tengamos que pagar consecuencias, pero lo que no tenemos que hacer es pagar muerte. Y eso es muy significante porque es lo que merecemos, es lo que cuesta el pecado. Y es algo que no merecemos, es algo que podemos hacer, no es algo que podemos hacer por nosotros mismos. Dios mismo tuvo que pagar. Jesús vino a este planeta a vivir en un cuerpo humano para pagar nuestro pecado con su muerte. Efesios 1:7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Cómo responde Dios a lo malo que has hecho? Con perdonarte, con darte vida. Primero de Pedro 2:24, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Jesús tomó tu lugar. Murió la muerte que tú te mereces. Así es el perdón de Dios. ¿Cómo es el perdón de Dios? Sin descripción, no justo, ¿verdad? No merecido, lleno de gracia. Y no nada más nos perdona sin merecerlo, se va más allá que eso. Se olvida de nuestros pecados
Isaías 43:25. Yo, sí, yo solo, borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. David asesinó a alguien y cometió adulterio. La respuesta de Dios es, no te vas a morir y me voy a olvidar de tus pecados. Eso es difícil de comprender. Cuando mis hijos hacen algo malo, la primera cosa que hago es disciplina. La respuesta de Dios es, te perdono. Entonces, volvemos a cuando estábamos hablando de que las personas que se castigan y viven con culpa de lo que hicieron, es comprensible porque mucho de lo que hemos hecho está pesado y hasta malvado. Y hay muchas consecuencias que tenemos que afrontar por resultado de nuestro pecado. Y eso dificulta la situación mucho más y nos da más razón para sentirnos culpables. Si estás, por ejemplo, encarcelado, por ejemplo, todos los días son un constante recuerdo de lo que hiciste. Pero si estás arrepentido, si se lo has confesado a Dios, ten paz, porque Dios te ha perdonado. No te castigues. Ni Dios mismo se acuerda de tus pecados. No te aferres a mantenerlos enfrente. Ahora, si eso no fuera suficiente, el perdón de Dios también incluye futuros pecados. No quiere decir que eso quiere decir que Dios ya sabe los pecados que vas a cometer en el futuro y ya te perdona. Ya estás perdonado por lo que no has hecho y vas a hacer. O sea, no, eso no quiere decir que no tengas que sufrir las consecuencias en el futuro. Otra vez, quiere decir que no tienes que pagar muerte y que puedes recibir la gracia de Dios e intercambiar tu culpa por vida y por transformación. Aún en medio de pagar tu consecuencia, Dios te va a sanar y va a transformar tu vida. Cuando eres perdonado por Dios, no nada más quiere decir que perdonó pecados o situaciones individuales, quiere decir que perdona tu condición de pecador y te adopta a su familia. Eso no lo puedes perder. Dios en su gracia nos lleva por la mano y cuando caemos, se queda con nosotros y nos ayuda a levantarnos. Entonces, es muy bondadosa la gracia y el perdón de Dios. Salmos 37:24. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Para los que son parte de la familia de Dios, pecar, hacer mal, significa tropezar, no caer. Quiere decir que vas a pecar, pero no te vas a morir. El pecado cuesta muerte, pero esa muerte la pagó Jesús. Ahora cuando pecas, no te vas a morir, te vas a levantar y vas a seguir caminando con Dios. El poder del pecado es la muerte, pero en su gracia Dios nos salvó la vida y borra nuestra condenada muerte. Eso no quiere decir que la gracia de Dios nos permite pecar otra vez, pero sí quiere decir que puedes tener la seguridad que cuando peques, nada más te vas a tropezar, pero la gracia de Dios no va a permitir que te caigas. La gracia de Dios se extiende hasta donde no te imaginas. Dios es tan misericordioso que perdona a cualquier persona que esté arrepentido, sin importar quién seas o qué hayas hecho. Puedes haber sido de lo más malvado e igual Dios te perdona si te arrepientes. Isaías 55:7. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Si eres malvado y has hecho cosas malvadas, Dios igual te ama y te ofrece de su gracia. Pídele perdón y Dios te perdonará. Dios ama a los humanos, Dios te ama. A cada uno de nosotros nos ama. Nos creó intencionalmente a cada uno de nosotros, como obras de arte, cada uno formado únicamente. No importa quién seas, qué hayas hecho, quién sea tu familia, no importa si seas pobre, rico, manso, malvado, Dios te ama y te invita a una vida llena de alegría y de paz, una vida eterna en su reino. Acepta la invitación. No intentes ganártela, no pierdas tiempo castigándote. Arrepiéntete y confiesa tus pecados.
Entonces, ¿cómo podemos saber con toda seguridad que Dios nos ha perdonado? Si hemos confesado con arrepentimiento sincero. Si has confesado, estás perdonado. Ahora ten paz y recibe la gracia de Dios y la transformación que te está ofreciendo. El perdón de Dios nos transforma y redefine nuestra vida. ¿Cuál es nuestra tercera pregunta? ¿Cómo nos afecta el perdón de Dios? La realidad es que cuando Dios nos perdona, completamente cambia nuestra vida y nos redefine como personas amadas y perdonadas por Dios. El mundo nos define por lo que hemos hecho, por lo que hacemos, por lo que tenemos. Y nosotros mismos nos definimos por eso y por nuestros pecados o nuestros errores. O nos definimos por cómo nos trataron o cómo nos han tratado. Pero cuando Dios nos perdona, eso nos redefine. Ya no estás definido por tu pasado, por tus pecados. Estás definido por el amor de Dios. Eres un hijo, una hija de Dios. Estás definido por su amor, por el perdón que te dio, por la transformación a una persona nueva, quien Dios considera inocente. Segunda de Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y segunda de Corintios 5:21. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. No importa qué hayas hecho. Dios te va a convertir en una persona nueva e inocente. Es más, lo más que hayas hecho mal, lo más evidente que va a ser la obra de Dios en tu vida. Lo más manchado por el pecado que estés, lo más grande el contraste, lo más limpio que te vas a ver cuando Dios te perdone. Isaías 1:18. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Entonces, ¿cómo nos afecta la vida cuando Dios nos perdona? Para empezar, Dios nos convierte en nuevas personas, a quien considera puros e inocentes. Eso nos permite vivir otra clase de vida, una vida que glorifica a Dios y que está llena de sus bendiciones. Ya clarificamos que Dios se olvida de nuestro pecado, pero también nos separa de él. Salmos 103:12. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Dios no nada más te separa de la consecuencia de la muerte, sino que te aleja de tu pecado. Para clarificar, porque nos vamos a tropezar. ¿Cuál quiere decir pecar? En esta vida nunca vamos a completamente parar de pecar. No quiere decir que nunca más vamos a pecar. Quiere decir que Dios nos va a liberar de la esclavitud al pecado. Ya no estás condenado. Ya no tienes que vivir con culpa. Ya no tienes que ser adicto a nada. El poder de Dios puede cambiar eso. Ya puedes pararte firme y enfrentar lo necesario. No tienes que huir o esconderte. Y no tienes que sobrevivir. Puedes triunfar. A eso se refiere Dios cuando dice que va a llevar nuestros pecados lejos de nosotros. ¿Has pecado? ¿Te va a afectar la vida? Sí, pero Dios te ha perdonado. Cuando Dios nos perdona, afecta todas las partes de nuestra vida. Dios nos hace puros, nos considera inocentes, nos aleja de nuestro pecado y se olvida de él y nos convierte en una persona nueva, dándonos una nueva vida llena de paz y de alegría. Todo esto es posible nada más porque Dios literalmente habita nuestro ser. Desde el momento que te arrepientes esa primera vez y le entregas tu vida a Dios, recibes el Espíritu Santo, quien hace un hogar en tu corazón. Hechos 2:38. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Por eso nadie te puede quitar la salvación. Y por eso no te vas a caer, porque Dios mismo vive en ti y actúa a través de ti.
Es Jesús mismo el que está realizando sus obras a través de tu vida y tus acciones. Gálatas 2:20. En realidad, también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo. Ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. ¿Por qué nos perdona Dios cuando pecamos? Porque ahora el Padre cuando nos mira ve a Jesucristo, porque Jesucristo ahora vive a través de nosotros. Jesús llena nuestra vida con propósito. Las obras que nos motiva a hacer son para su gloria y el bien, y el bien nuestro y de los demás. Dios nos salva y nos incluye en su obra de salvar a otros. Nuestra vida se convierte entonces en una bendición para otras personas. Y eso puede parecer como que nada más vamos a estar trabajando. Y sí, Dios trabajó 6 días y descansó uno. Seguir a Jesús no es fácil y requiere toda nuestra energía física y mental. El ser una bendición para los demás te deja agotado, pero obviamente Dios también va a proveer mucho alivio de muchas formas. Tu vida también va a estar llena de bendiciones y estará definida por sentimientos y experiencias de alivio, alegría y bendición. Hechos 3:20. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús. Salmos 23, del 1 al 5. Qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Cuando Dios nos perdona, cambia nuestra vida por completo y la transforma de una vida definida por pecado y miseria a una definida por perdón y alegría. Todo posible porque Dios nos perdonó. El perdón de Dios cambia todo. Y cuando tú perdonas, eso también puede cambiar todo. Igual que Jesús perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Entonces, la última pregunta es cómo debemos responder. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en todo esto? Y la respuesta es que tenemos que perdonar. El pecado de Adán y Eva causó una división entre Dios y la humanidad. La muerte de Jesucristo es lo que ha restaurado esa relación fracturada a través de perdonarnos. Ahora nosotros también tenemos que perdonar y restaurar. Es obligatorio. Tenemos que perdonar. Pero una palabra corta sobre esto. No quiere decir que tienes que mantener una relación con alguien porque los perdonaste. No quiere decir que tienes que aguantar abusos o situaciones tóxicas. Puedes perdonar a alguien y alejarte completamente de ellos. De hecho, es necesario en veces alejarnos de personas que nos están dañando. Dios nos instruye a hacer eso, pero también nos instruye a perdonarlos. Lucas 17, de 3 a 4. Así que cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aún si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. La única razón que te alejas de alguien completamente es que si ellos no quieren nada que ver con Dios. Pero si son creyentes, tenemos la responsabilidad de perdonar e intentar de restaurar la relación lo más posible. Igual, no quiere decir que tenemos que mantener ninguna relación abusiva ni con creyentes. Si son hermanos o hermanas abusivos, aléjate por un tiempo corto, perdónalos, ora por ellos y deja que Dios se encargue de ellos. Dios va a restaurar esa relación de una forma u otra. Pero de nosotros, Dios requiere que perdonemos.
Y hay implicaciones muy serias si no perdonamos. Básicamente la implicación es que no estás salvado, no crees en Dios si no perdonas. Mira lo que dice Marcos 11:25. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Lucas 6:37. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Mateo 6:14 a 15. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Asegúrate, asegura que estés consciente de tus rencores. Pídele a Dios que te deje ver lo que te estás negando ver, porque es muy importante perdonar. Perdonar es la razón que tú tienes una relación con Dios. El perdón es la razón de toda la vida y paz que tienes, todo lo bueno que tenemos. Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo. Y, y a la misma vez también es muy importante no vengarte. Eso es parte de perdonar. Pero no quiere decir que no va a pasar nada. No pienses eso. Dios se va a vengar. Romanos 12:19. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia dice, a mí me toca vengarme, y yo le daré a cada cual su merecido. Dios te va a dar paz, te va a transformar. No tienes que vengarte, ni te preocupes. Perdona y aléjate. Dios va a restaurar tu vida y Él se va a vengar. Es tan importante para Dios que perdonemos que usó ejemplos exagerados para describir, por ejemplo, cuántas veces deberíamos de perdonar. Como en el versículo que leímos, que dijo que lo perdones hasta 7 veces al día, si vienen 7 veces al día a grabarte. Bueno, también cuando Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debería de perdonar a su hermano, sugiriendo 7 veces, Pedro, porque él estaba pensando que estaba siendo muy generoso, ¿verdad? Porque la costumbre judía era perdonar 3 veces. Entonces viene Pedro todo Juan Camene diciendo, 7 veces Jesús los debería de perdonar, pero Jesús le dice en Mateo 18, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca en contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. El propósito de esa exageración es para expresar que no hay límites para cuántas veces deberíamos perdonar a alguien. Jesús dio su vida por personas que no están arrepentidas. Entonces debemos nosotros perdonar. El perdonar es morirse a sí mismo y cargar tu cruz. Y Dios honra eso. David pecó muy grande, para concluir, pero cuando se dio cuenta, se arrepintió. Entonces, te quiero leer lo que dijo David, ese salmo que dijo Carol, léetelo. Bueno, te lo quiero leer. Es el Salmo 51 y es el salmo que escribió David después de que lo confrontó Natán. Entonces el título dice, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo después que cometió adulterio con Betsabé. Y dice, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún ahí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora
que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos, y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con tu espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse torsos sobre su altar. Esa última parte está un poco confusa, pero qué poético se expresa David. Una expresión de completo arrepentimiento, confesándole a Dios que derramó sangre y pidiéndole a Dios que no lo abandone, que le borre sus pecados. Esa debería y puede ser nuestra respuesta. Y Dios va a ser fiel para perdonarte, para limpiarte, para transformarte, para darte una vida, aunque tengas que sufrir consecuencias, para darte una vida llena de paz, llena de alegría y con un futuro asegurado, un futuro eterno en la perfección del cielo con Dios. Dios te ama, no te está buscando para regañarte o castigarte, te quiere liberar. Respóndele. Si eres una persona perdonada por Dios, dale gracias a Dios. Ten paz y ten fe. No te castigues y no huyas. Sigue caminando con Dios y manteniendo el hábito de confesar. Y si no te has arrepentido, si todavía cargas la culpa, la vergüenza y el peso de tus pecados, considera la invitación que te está ofreciendo Jesús de limpiarte y liberarte de tus pecados. Confiesa tus pecados hacia Dios y dile que lo necesitas. Sin Dios no puedes. Este mundo es un diluvio y Jesús es la arca. Arrepiéntete, confiesa y deja que Jesús te agarre de la mano y te suba a su arca. Vamos a orar. Padre Celestial, eres más bueno de lo que podemos describir o imaginarnos y no tenemos palabras con que darte gracias. No tenemos nada que ofrecerte, pero te pedimos con toda nuestra energía y corazón que nos perdones por nuestros pecados, que nos dejes ver lo que no podemos ver, los pecados por los que no nos damos cuenta, nuestros rencores, déjanos ver los rencores que nos hemos negado a ver y perdónanos, Padre. Ayúdanos a estar arrepentidos, ayúdanos a pedirte perdón. No nos dejes ir, no nos sueltes de tu mano. Te damos las gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por morirte, Jesús, en la cruz por nosotros, por perdonarnos hasta, hasta por derramar sangre, Padre, y por darnos una vida y un futuro contigo en el cielo. Te pedimos por nuestros hermanos y nuestras hermanas que no creen en ti, que no están arrepentidos, que están muy lastimados y muy alejados de ti. Te pedimos que les des de tu gracia y misericordia, que les dejes ver que los estás buscando, no para regañarlos, sino para salvarlos, para liberarlos. Te damos las gracias, Jesús. Te lo pedimos todo esto a ti, Padre, en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo. Amén.